Dale. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos. Y si les parece, le doy la palabra a Mabel, aunque todavía se sigue admitiendo gente, me da pena. A ver, ¿qué hora tenemos ahora? Bueno, son 11:05 de Argentina, 8:05 de Guatemala. Leldi, fíjense que no me deja entrar. A ver, por favor, siléncienlos. Ahí está. Hay varios que están empezando a ingresar. ¿Esperamos 5 minutos? Bueno. ¿Sí? Por ahí podríamos aprovechar, si quieren, a través del chat, pueden ir escribiendo desde qué lugares están conectados, como para que veamos el lindo equipo de participantes que tenemos en el día de hoy. ¿Podés contar un poquito, Gustavo, también algunos otros temas que hemos tenido en las videoconferencias anteriores? Sí, hemos tenido una sobre buenas prácticas sociales, cómo se aplican todas las cuestiones sociales y un protocolo en especial de responsabilidad social que se les meta. Esas charlas también están grabadas. Hemos tenido una sobre que esa la di yo junto con un argentino sobre el tema de turismo y responsabilidad social. Después hemos, ayúdame Juan Jesús. Last Minute Market. Sí, Last Minute Market, que es mercado del último minuto desde la Universidad de Bolonia, Italia. Es un proyecto de responsabilidad social que recupera alimentos cercanos a la fecha de vencimiento. Esa vale la mención. El primer curso del diplomado, allá por el 2006, por ahí, 2005, creo, 2006, lo hicimos con la Universidad de Bolonia y Eticagro. Bien, hay varios alumnos de México, de Margarita Belén Chaco, desde Guatemala. Bueno, hoy en el diplomado actualmente tenemos unas 30 personas, y bueno, tenemos varios de México, creo que 4 de México, algunos de Guatemala, de Perú, de Colombia, de Argentina unos cuantos. Y bueno, tenemos una chica que está viviendo en Arabia Saudita, así que ahí tenemos algún problema con las videoconferencias para hacer en vivo, para conversar. Hay una diferencia horaria abismal. Así que, pero bueno, bienvenidos entonces, si quieren, y 8 minutos. Sí, yo creo que estamos listos para comenzar. Somos 20 en la sala, Gustavo, así que... Sí, hay gente que me está pidiendo el link o el código para ingresar. Gabriel Tortarolo, creo que se inscribió, y también Flora Céspedes. Mira, el problema es que esto, como se mandó en forma genérica, posiblemente tengan el link en la carpeta de spam, pero se mandó a todos. Bueno. Si vos los conocés y querés pasar, no hay problema. No hay problema. Sí. Bueno. Bueno. Gustavo, Bueno, si querés podés avanzar. Seguimos, empezamos. Empieza Mabel y después sigo yo. Por ahí hago una breve introducción. Hoy vamos a hablar algunas cuestiones muy básicas de buenas prácticas agrícolas y que son muy relevantes hoy en día. Las va a desarrollar Mabel. Mabel fue alumna de este diplomado hace algunos años, no me acuerdo cuántos, pero fue alumna. 2016. 2016, bien. Y bueno, como ha hecho una maestría en calidad, entonces la hemos captado como docente, y entonces es docente de los módulos 3 sobre calidad, buenas prácticas, y en el módulo 5 sobre sellos sustentables.
Un poco esta idea de la charla de hoy es hablar, como les decía, básicamente de las buenas prácticas, que implican las buenas prácticas, y cómo las buenas prácticas han crecido, y a partir de lo que nosotros denominamos una teoría de la calidad, cómo se pueden incorporar otras áreas ligadas a la responsabilidad social, como vamos a ver luego, ¿sí? Vamos a ver algunas cuestiones básicas de responsabilidad social y tal vez algún protocolo, y si nos da tiempo, algo más. Así que, si parece, Mabel, podemos comenzar. Sí. Bueno, buenos días. En esta oportunidad, a lo que explicaba el ingeniero Cecilio, vamos a hablar de estos temas y herramientas de gestión de la calidad en la implementación de las BPA. Y empezamos. Las famosas buenas prácticas agrícolas que son importantísimas y que están en boga. En la página oficial de Alimentos Argentinos, ustedes podrán encontrar esta definición. Son las acciones, las buenas prácticas agrícolas, son las acciones orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social de los procesos productivos agropecuarios que garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios. Destaco aquí sostenibilidad ambiental, económica y social, y también calidad e inocuidad de los alimentos. Entiéndase que inocuidad es todo lo que no hace daño. Es decir, que son un conjunto de prácticas aplicadas con el objetivo fundamental de obtener alimentos sanos e inocuos, cuidando el ambiente, la salud de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, en la República Argentina, la resolución 5 del año 2018 nos indica también que las BPA son todas aquellas actividades que nos promueven o fundadas en la sostenibilidad también en esas tres dimensiones, pero habla sobre los procesos productivos de la explotación agrícola, y quiero que esto lo tengan en cuenta porque es algo que voy a hacer referencia en la última de mis diapositivas, para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. ¿Por qué son importantes? Porque las buenas prácticas agrícolas han sido incorporadas al Código Alimentario argentino, que es como la Biblia donde se incluyen, que a la vez está en concordancia con el Códex Alimentario, que es de alcance internacional, en el Código Alimentario se expresan todas las condiciones que deben tener los alimentos, ¿sí? Y al estar incluidas las buenas prácticas agrícolas en el código, es necesario cumplirlas, ya son obligatorias, pero incluyen desde la producción primaria, cultivo, cosecha, pasando por el almacenamiento y la comercialización. Esto se puede verificar en el Boletín Oficial de la República Argentina. Desde el día 2 de enero de 2020 son obligatorias para las frutas y serán obligatorias para las hortalizas desde el 4 de enero de 2021. A ver qué dice la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Son las mejores prácticas. No quiere decir que antes estuvimos haciendo todo mal, podemos mejorar. Estas son las mejores prácticas utilizadas en la producción agrícola a fin de garantizar la calidad e inocuidad del producto final. Fíjense que ahora ya dice producción agrícola y no explotación agrícola. En general, los productos son cultivos, alimentos básicos y alimentos de origen animal. La FAO también habla sobre la crianza de los animales con un fin alimentario, y bueno,
involucra todo, con miras de impedir los peligros a la inocuidad para la inocuidad de los alimentos. ¿Qué es un peligro? Es todo agente microbiológico, biológico, físico, químico, que puede estar presente en un alimento y que puede causar algún daño en la salud. Es importante contar con buenas prácticas agrícolas, porque en primer lugar, lo vamos a ver posteriormente, es necesario estar registrado, existir. Yo siempre les digo a los colegas y a los productores también, que cuando una criatura nace, uno lo inscribe, lo anota y tiene un DNI. El estar registrado permite que el productor exista. También contar con BPA sirve para asegurar la inocuidad de lo que se produce, proteger el ambiente, propender el bienestar de los trabajadores, formar y capacitar los recursos humanos en todos los niveles, considerar el contexto interno y externo, sea proveedores, clientes, y ahí es cliente interno y externo, trabajadores y sus familias y a otros actores del territorio. También aumentar la rentabilidad, disminuyendo pérdidas en el proceso. ¿En qué sentido? En que cualquier persona que tenga un establecimiento productivo o bien que realice un emprendimiento es para obtener una renta, ¿sí? Es para tener no solamente sostenerse, sino también aumentar sus ganancias. También ser creíble, contar con BPA da cierta credibilidad, y lo más importante de todo, registrar, que por ahí es una tarea ardua, tomar nota y registrar de todos los eventos que suceden en el campo, y ese registro junto con toda la documentación que debe, para darse de alta el productor, va a permitir la trazabilidad de los productos, es decir, la historia, o sea, el camino que recorre el producto que se elabora. En este caso, de una semilla, ¿qué hacemos? Cosechamos, ese es nuestro producto. En cuanto a las normativas y reglamentaciones, primero hay que saber qué es una norma. Una norma es un conjunto de reglas que están documentadas, están escritas, que uno debe, en algunos casos, cumplir o ajustarse, y en otros casos son de adopción voluntaria. Las normas pueden ser obligatorias o voluntarias. Las obligatorias, ahí tenemos una, que las BPA fueron incluidas en el Código Alimentario Argentino. Son todas también obligatorias las reglamentaciones y las resoluciones del Ministerio de Agroindustria, las resoluciones del SENASA, o de las autoridades sanitarias, que son las autoridades de aplicación en el caso de que existiera algún daño. Son todas reglamentaciones para proteger a la población. Y hay otras normas que son de adopción voluntaria, por ejemplo, son las normas Global Gap, o que son de buenas prácticas justamente, pero que son ampliamente utilizadas en el mundo para poder comercializar productos frutícolas, y que son certificables y se pagan. Y pues, en la Argentina tenemos las normas IRAM, por ejemplo. Hay otras reglamentaciones que están referidas al trabajo agrario. No me voy a detener mucho en esto. Cada una de estas cuestiones que ustedes ven en pantalla son un mundo, es decir, que lo voy a hacer medio ligero, para no detenerme mucho. Hay otras que están referidas a seguridad e higiene, principalmente en las tareas agrícolas o en la actividad agropecuaria, que es el tema que nos convoca. Hay reglamentaciones referidas a los productos fitosanitarios,
las leyes, por ejemplo acá en el Chaco tenemos la ley de biocidas y su modificación, que es la que reglamenta el uso de los mismos. También la disposición de los residuos o el tratamiento que hay que darle a esos envases. Sobre las buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, está la resolución de la SAGIP, la número 71 del año 1999, referida a hortalizas frescas. Después la resolución del SENASA, la 530 del año 2001, referida a productos aromáticos, y la resolución 510 del año 2002, referida a frutas frescas. Eso, el tema relacionado con frutas quizás es un poco más ágil. Yo pienso que por eso habrán sido obligatorias, habrán puesto como obligatorias en este año, porque ya es un circuito que está bastante más avanzado respecto de la parte hortícola. Fíjense acá en esta diapositiva, lo que a mí a grandes rasgos me llama más la atención es esta imagen, no sé si alcanzan a ver, que es una minería de ideas, de ideas de la más importante a la menos importante, pero eso no quiere decir que las descuidemos, que es lo que propone el IRAM como para el tratamiento de las buenas prácticas agrícolas. El IRAM es el instituto, le quedó el nombre, el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales, pero actualmente es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Es el que avala o respalda con las normas todo lo que sea también hacia la calibración de materiales y de instrumentos de medición. Y hay una parte, un apartado especial en lo referido a las buenas prácticas agrícolas, la norma IRAM 14110, que tiene un cierto paralelismo con las normas Global Gap, y también está en parte en concordancia con la Ley de Modernización para la Inocuidad Alimentaria de Estados Unidos. Lo que hace las buenas prácticas de las normas IRAM, las 14.130, por ejemplo, es para algo específico, que son las labores agrícolas. Como les mencioné anteriormente, esto es a nivel nacional. A nivel internacional están las normas ISO, que son, algunas son certificables y se pagan, eso es importante, pero es el que las ISO son siglas en inglés, pero es la Organización Internacional de Estandarización. Los estándares o las normas son las reglas a las que habría que ajustarse en el caso de que sean voluntarias, hay que adecuarse a eso. Y ahí podemos encontrar las normas ISO 14000, todas referidas a ambientes, la ISO 9001, que es referida a los sistemas de gestión de la calidad. La última actualización, vieron que ahí dice 9001-2015, es la última actualización que tiene esta norma, ¿sí? Y después encontramos ISO 26000, por ejemplo, que es para responsabilidad social, y la ISO 22000 para seguridad alimentaria. Respecto a seguridad alimentaria, me voy, por ejemplo, a Estados Unidos, que era lo que les comentaba, que apareció en el 2011, la última actualización, es decir, que cualquier persona que quiera exportar un producto alimenticio, primero tiene que consultar con la reglamentación del país que decide vender, y ahí ajustar lo del establecimiento. Posteriormente pasamos a sellos distintivos. Aquí en la República Argentina tenemos el sello Alimentos Argentinos, otras denominaciones, por ejemplo, denominación geográfica, donde hay una particularidad, un microclima, donde se produce únicamente ahí algo, y quizás un ejemplo que es ampliamente difundido en el diplomado es
melón de media agua de la provincia de San Juan. Hay otros productos que también tienen denominación de origen. Pasamos acá, en la Argentina ya se están transformando en red de buenas prácticas agropecuarias. Acá hoy nos reúnen las buenas prácticas agrícolas, pero también hay buenas prácticas ganaderas, hay otro tipo de prácticas y todas están en conjunto, en sintonía, en la red de buenas prácticas agropecuarias, donde tienen intervención organizaciones, instituciones públicas y privadas. Otra cuestión pública, por ejemplo, hasta el año pasado funcionaba el sello distintivo de agricultura familiar, porque por ahí el volumen de producción de un agricultor familiar es diferente de uno a mayor escala. Entonces ese sello lo diferencia de otro tipo de agricultura. Fíjense, por acá hay un producto agroecológico en Rosario. Son productos que se distinguen del resto porque, o sea, uno de los objetivos de tener un sello es diferenciarse, ¿no? Hay otro tipo de sello, por ejemplo, que los pueda requerir un supermercado, en este caso es Tesco, no es que le haga la propaganda a Tesco, pero ellos establecen ciertos requisitos cuando quiere colocar sus productos en ese supermercado, tiene que adecuarse a esos lineamientos. También, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, esto es orgánico, los orgánicos tienen una ley, que es la ley 25.127 del año 99, donde no se puede poner en cualquier producto orgánico, tiene que ser orgánico certificado, ¿sí? Y esas certificaciones, por supuesto, tiene que ser con un organismo que esté acreditado. Esas certificaciones se pagan principalmente la auditoría, que es lo más caro, ¿no? Después, ¿qué pasa en el caso de agricultura familiar o grupos de agricultores familiares que quizás no se pueda afrontar el costo que tiene una certificación? Existe lo que se llama sistemas participativos de garantías participativas, que bueno, es otro tipo de certificación en la que intervienen todos los integrantes de esa feria, ¿no? Son productores. Hay otros sellos distintivos, por ejemplo, la certificación biodinámica para los productos Demeter, y hay certificaciones religiosas, sellos religiosas, discúlpenme mi pronunciación, pero son los productos kosher para la religión judía ortodoxa y los productos halal para la religión musulmana. Acá ustedes pueden ver otra manera de ofrecer ese sello. En general, los que promueven las buenas prácticas agrícolas siempre tengan en cuenta esas tres dimensiones: el ambiente, la seguridad de las personas, el bienestar animal, en pos de la inocuidad alimentaria, para ofrecer alimentos sanos, no contaminados y de mayor calidad, para mejorar la nutrición y la alimentación. El tema es que acá se vuelven a repetir esos dos términos, que es calidad, asegurar la calidad, y asegurar la inocuidad alimentaria. La resolución 5 del año 2018, referida a buenas prácticas agrícolas, establece 7 requisitos mínimos de higiene e inocuidad. Son requisitos mínimos, o sea, lo mínimo que se les exige a los productores para lograr la inocuidad de los alimentos que producen. El primer punto es la documentación obligatoria, lo que yo les decía, estar registrados, y para eso integrar el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, el RENSPA. El RENSPA vincula productor, lugar y producto. El uso de etiquetas o rótulos, según la normativa vigente, y un documento de tránsito vegetal,
que es cuando las autoridades sanitarias lo exijan según la normativa vigente. ¿Y esto para qué? Porque algunos, por ejemplo, el mamón, la papaya, es hospedero de mosca de los frutos y es necesario para su traslado contar con esta documentación para vigilancia, ¿sí? El punto número 2, el requisito número 2, hace un apartado especial para los productos fitosanitarios, ya sea de origen químico como de origen biológico, los bioinsumos. Lo que exige la normativa es contar con la receta agronómica, que aquí en el Chaco las tenemos por la ley, las indicaciones o recomendaciones que nos da el Marbete, respetar el periodo de carencia, principalmente estos aspectos los anoté porque por ahí los iba a nombrar, pero me parece necesario destacarlos. El periodo de carencia desde el último día hacia la aplicación hasta la cosecha, depósitos ya sea para los insumos, como también depósito para de envases vacíos, el triple lavado que debe ser realizado correctamente, entre otros. El tercer requisito es agua, tanto para consumo humano o para el aseo, el de higiene, como para el agua de riego, o para la preparación de caldos o de preparados de las soluciones con agroquímicos. El cuarto punto es la manipulación, desde la manipulación de los agroquímicos o de los fertilizantes, del material compostado, o también de la manipulación que se realiza en la parte del estiércoles, del abono y demás. También contar con instalaciones sanitarias, baños, lugar para lavarse las manos, y también equipos de protección personal, que esto incluye todo, no solamente el equipo para la aplicación de agroquímicos, sino también un par de botas, un simple par de botas, eso, disculpen, debe contar el operario. El quinto requisito es la parte de los animales, tanto animales de trabajo, esos animales de trabajo que son los únicos que están permitidos de entrar cuando realizan sus tareas. Los animales deben contar con un plan de vacunación y tener un control periódico con el veterinario. Los animales hay que intentar, después vamos a ver en una foto, que los animales silvestres no ingresen al predio productivo, y por supuesto el no ingreso de los animales domésticos. Otro apartado es el uso de fertilizantes orgánicos y enmiendas, y ahí sí hacen mención a los abonos, estiércoles y otro tipo de insumos. Y contar con la asistencia técnica de un ingeniero agrónomo para su implementación. Fíjense que las buenas prácticas agrícolas es este pequeño circulito que hay acá, óvalo, que muy pequeño, ¿sí? Porque la salida es una hortaliza o una fruta. Posteriormente sigue a las buenas prácticas de manufactura, con lo máximo de control, que, bueno, esto está en inglés, pero es el análisis de peligros y puntos críticos de control, que ya sería en una fábrica de la industria alimentaria. Fíjense, cuando vamos a implementar las buenas prácticas agrícolas, esta es una versión que está disponible en internet de lo que se podría utilizar en el campo, y que es ofrecido en el curso oficial de implementadores de BPA. Yo tomé cualquier punto, en este caso el punto de agua, el requisito mínimo de agua. Acá diferencia agua de consumo humano e higiene personal, y agua para uso agrícola. Destaqué esta pregunta, se realiza una evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque a veces pasamos por arriba y es importantísima esta pregunta.
Fíjense, primero acá les quería mostrar esto que es una recorrida por el lugar. Esto es en la isla del Cerrito, con un grupo de productores de ese lugar que abastecen la feria local, y algunos traen sus productos frescos a las ciudades cercanas, como Barranqueras, como Resistencia, Chaco. Está buenísimo hacer esa recorrida en el campo con los mismos productores, con los mismos hacedores de las acciones, porque ellos mismos van despertando el interés y una mentalidad crítica respecto de las posibles fuentes de contaminación de los productos. Cuando uno toma conciencia de que lo que está produciendo son alimentos, presta mayor atención. Posteriormente, fíjense esta foto, orden y limpieza. No se necesitan grandes instalaciones, ni tampoco mucho dinero para hacer una pila de cajones. Me parece que esto tranquilamente puede hacerse en cualquier predio. Esto es real, esto es en el campo de un productor cerca de la Experimental en Colonia Benítez. Aquí, fíjense, esta otra foto, impedir el ingreso de animales silvestres y domésticos. En este caso es un productor agroecológico de Colonia Amadeo que abastece una feria en Resistencia. Quizás esto sea impracticable en un campo de 5.000 hectáreas, pero en pequeña escala, para los pequeños productores, les sirve muchísimo. Y en esta otra foto, por ejemplo, mantener el suelo cubierto y la diversidad, cuidarla, que no sea un monocultivo. Bueno, decimos que a veces tenemos todo para producir y pensamos, porque lo principal es el agua. Fíjense, acá también es en la isla del Cerrito, un buen comienzo. Esto se logró, estos materiales, con un proyecto especial de ProHuerta, y la fuente de agua es este curso de agua natural, sacaban para regar las plantas. Y aquí me viene la incógnita, una duda sobre la inocuidad. Se ve alterada la inocuidad, puedo pensar que se ve alterada la inocuidad, y para ello es necesario realizar análisis de agua periódicos. La normativa, la resolución 5, dice una vez al año, pero eso también va a depender, según mi criterio, sobre el producto que estemos, sobre el cultivo, los cultivos que hagamos. ¿Por qué? Porque existen enfermedades transmitidas por alimentos, y ustedes saben que uno de los vehículos que puede transportar patógenos es el agua. Aquí, por ejemplo, en esta foto fue otro día también en Isla del Cerrito, que lloviznaba, se estaba cosechando con barro, que también es una fuente de patógenos, que fíjense, estaban acondicionando, este señor estaba acondicionando mazos de cebolla de verdeo, y en una lona plástica que, bueno, dejó interrogantes. En esta otra foto, acá se cosechó perejil, bueno, quizás una zanahoria, pero perejil en mazos para ser vendidos en el mercado minorista, sobre una tarima, está apoyada sobre una tarima de madera. Recuerden que los cajones de madera, o todo lo que se refiere a madera, también es una fuente de ingresos de patógenos o probables contaminaciones. Y aquí vemos a un productor de Colonia Benítez en una feria frutihortícola que se realizó en el año 2018, si mal no recuerdo. También la utilización de lienzos o de material para el transporte de las hortalizas de madera. Entonces, fíjense en esta diapositiva,
es un diagrama de flujo para la producción de hortalizas frescas, todas las etapas que sufren las hortalizas hasta que llega a la mesa, ¿no? Del campo a la mesa. Fíjense todos los pasos que debe seguir un cultivo, desde el cultivo en sí, que ya es todo un proceso, hasta el punto de venta. En todas estas estaciones, entre comillas, podrían existir fuentes de contaminación. Entonces aquí lo que se habla principalmente es de una cadena de responsabilidades para en cuanto al tratamiento de las hortalizas. Las hortalizas, fíjense, estas son las mínimamente procesadas. Quiere decir, por ejemplo, las que son las preparaciones para sopas, o las ensaladas que ya vienen precortadas en unas bandejitas mínimamente procesadas. Fíjense todas las etapas que debe seguir desde el cultivo hasta el punto de venta. Inclusive en el almacenamiento también puede haber en los grandes almacenes o en los donde se permanece la mercadería, puede haber posibilidades de contaminación en el caso de que, por ejemplo, sea almacenado con productos que no corresponden, como agroquímicos y otros, ¿no? Jamás, eso jamás. Porque cada vez tenemos la necesidad de tener alimentos sanos, seguros, baratos en lo posible, sobre todo en esta época, fáciles de preparar y todo el año. Y aquí estamos con la ISO 31000, que es la parte de gestión de riesgos. Nuestra función es poder determinar cuáles son los riesgos que existen en el establecimiento. Para eso necesitamos conocer el contexto. En eso me detengo al contexto externo y al contexto interno. ¿Con qué fin? Porque van a ser mis sensores también, ¿no? Teniendo una comunicación fluida con los actores internos y externos, ellos son mis sensores, me voy a poder enterar de todas las reglas, en el contexto externo, todo lo referido a actualización de reglamentaciones y normativas. El otro actor externo puede ser el municipio, bromatología del lugar, los clientes o los usuarios de mis productos, y me van a permitir conocer si estoy yendo hacia el objetivo o se ve alterado. También, ¿para qué me sirve? Para un mapeo general de lo que es el contexto. Ahí lo tenemos en la parte ya más interna del establecimiento, los peligros relevantes, según el tipo de actividad del establecimiento. Por ejemplo, un establecimiento que haga únicamente mandioca o yuca, ese establecimiento debe prestar especial atención a que ese producto cosechado no se mezcle con hortalizas de hojas que son de consumo fresco y directo. Y también es importante saber por una posible fuente de contaminación. También es importante saber el uso posterior del producto, porque no es lo mismo una hortaliza que se consume de manera directa como una hortaliza que sí o sí es necesario cocinarla. No obstante esas dos aclaraciones, ¿cuál es nuestra misión? Proteger a los consumidores y a los trabajadores y al ambiente. Entonces hay que prestar especial atención a los riesgos posibles. Una de esas maneras es con la evaluación del riesgo. ¿En qué consiste? Primero, en primer lugar, identificar qué riesgos existen, ¿no? Acuérdense que el peligro es lo que está presente, pero el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de ese peligro
y la intensidad o la severidad que tenga. Por ejemplo, un derrame de agroquímicos es importantísimo que lo solucionemos en el momento, es urgente, ¿sí? Pero si existe, por ejemplo, otro tipo hay animales que se escaparon y demás, yo los puedo controlar. Hay algunos que puedo controlar y otros que no puedo controlar. La segunda etapa de la evaluación del riesgo es el análisis del riesgo. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? O las consecuencias de no hacer nada. ¿Sí? Puede ser que no tome ninguna decisión, que no haga nada. Entonces, ¿cuáles son las causas, las consecuencias? ¿Y en qué etapa del cultivo? Por ejemplo, si es al inicio del cultivo, si es en la cosecha, en qué etapa o en el transporte, y ahí prestar especial atención. Y algo que es muy importante, ¿quién es el responsable de esa tarea? Por ejemplo, si el riesgo, existe un riesgo de contaminación en el momento de la cosecha, voy a capacitar, a fortalecer los recursos humanos en esa etapa. Por último, para la evaluación del riesgo, el tercer punto es la valoración del riesgo, asignarle un valor. Únicamente cuando tengo estas tres etapas o estas tres consideraciones con los riesgos, los puedo tratar. ¿De qué manera? Monitoreando, chequeando, controlando, corrigiendo y haciendo un seguimiento para la no ocurrencia, es decir, para prevenir, para mitigar o para controlar una posible contaminación. ¿Para qué sirve todo esto? Para no perder el objetivo, que es la inocuidad y la calidad de los alimentos que se están produciendo. Quería mencionarles los principios de la gestión de la calidad, porque a veces uno dice, vieron que las definiciones hablan siempre de calidad y de inocuidad, pero ¿qué es calidad? La calidad son todos aquellos atributos o propiedades o características que definen un objeto y que cumplen con ciertos requisitos. El objeto puede ser un producto determinado, puede ser un servicio, o puede ser hasta una persona, una organización, una institución, ¿sí? Y hay que tener en cuenta estos principios que se van modificando a medida que se actualizan las normas ISO, por ejemplo, que donde según el contexto se consideran. El primer principio es tener enfoque al cliente, usuario, beneficiario. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién voy a vender los productos? Muchas veces se pone el carro delante del caballo y es al revés, ¿sí? Primero producimos y después resulta que el productor está con la parva de hortalizas que no puede vender o demora 2 o 3 días para colocar ese producto con el deterioro o la pérdida de calidad de ese producto. El segundo principio es el liderazgo, y acá me permito meter algo que es un jefe o un gerente no es lo mismo que ser líder. El líder va a marcar el rumbo y el paso de todo el equipo. Por eso es importante vincularlo con el tercer principio, que es la participación del personal. Cuando el personal o los operarios o todos los integrantes de ese predio productivo son conscientes y son responsables de lo que están produciendo, todos trabajan al unísono para lograr el objetivo. Por ahí trabajar solo uno solo puede llegar, pero trabajando en equipo llega mucho más lejos. El cuarto principio es el enfoque basado en procesos, que lo vamos a ver posteriormente en una slide, y el quinto es un enfoque o visión sistémica, ver el cultivo, ver una zanahoria, una lechuga, pero que forma parte de un todo.
El sexto principio de la gestión de la calidad se refiere a la mejora continua. ¿Por qué? Porque no existe la perfección. Vamos a tener que ir mejorando continuamente. Esto se refiere al ciclo PDCA, planificar, hacer, verificar y actuar, de acuerdo a las siglas que están en inglés. También el séptimo principio es el enfoque basado en hechos. Vieron que antes yo les decía asignar un valor, pero un valor respecto a qué. Yo tengo que tomar datos, y esos datos van a generar información y posteriormente decidir si sigo con ese problema o no. Hay que ser responsable en eso. Y el punto número 8, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, que es ganar-ganar, donde ambos, tanto proveedor como el productor o el cliente, todos en la cadena se benefician. Esto era lo que yo les comentaba de lo que es un proceso. La norma ISO 9001, como para recordarles, es un proceso, son distintas etapas que suceden, que serían las actividades o las prácticas agrícolas que aportan valor. Para eso tiene un punto de inicio y un punto final. Esto es el alcance, ¿no? Desde dónde hasta dónde es la etapa de siembra, desde dónde hasta dónde es la etapa de cosecha. Para eso voy a tener entradas y voy a tener salidas. Y también considerar las fuentes de entradas, por ejemplo, que son los proveedores, quién me va a proveer de las semillas, las partes interesadas. Las entradas es la semilla, es la materia, energía, información, se producen todas las actividades que aportan valor a ese proceso y hay salidas. ¿Cómo sale? Por ejemplo, la semilla sale en forma de producto, cebollita de verdeo, perejil, rúcula. Recursos pueden salir en forma de servicios y los requisitos también pueden salir en forma de servicios y también decisiones. ¿Para quiénes? ¿Para quién trabajo? ¿Para quién trabaja el productor? ¿Para qué estamos acá? Hay alguien que pueda recibir las salidas, los receptores de salidas, que son los que se van a munir de ese producto, de ese servicio, que son también partes interesadas. Fíjense que acá la ISO 9001-2015 establece ciertos puntos de control en los que podemos prestar un poquito más de atención para mejorar el desempeño y sobre todo poder medir para ayudar a tomar las decisiones. Acá, bueno, este es el proceso, recursos, provisión de insumos, también tenemos el proceso donde estas son las distintas etapas del proceso, donde se produce, hay un aporte de valor desde la siembra a la cosecha y termina en la post cosecha, donde después se almacena, se transporta o se vende, ¿sí? Y este es el círculo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Siempre hay un responsable, la responsabilidad de la dirección o responsabilidad que es el productor, que cuenta con operarios. ¿Qué es lo que debe bregar? Debe bregar por la gestión de los recursos, porque si no, no se puede hacer el producto. Para eso hay una planificación, hay que hacerlo, ¿sí? Planificar, hacer, verificar, medición, análisis y mejora, y actuar. Actuar en consecuencia según esos datos de la medición. ¿Pero para qué? Siempre tenemos que pensar qué es lo que nos pide el mercado, o que puede ser un cliente interno, puede ser que una parte de la producción haga los cultivos para hortalizas, pero hacen verduras deshidratadas para una sopa. Y todo eso lo hace un mismo predio, en un mismo lugar, en un mismo establecimiento. Entonces, de la buena calidad del producto obtenido en la cosecha, se puede obtener también un producto, ya se parte de un producto en condiciones y de calidad e inocuo en la otra parte. Entonces, estos clientes van a necesitar requisitos. Clientes, usuarios, beneficiarios, ¿sí? No saquen quizás el término de empresa.
Esos clientes, bueno, se realiza el proceso con aporte de valor, con las entradas y las salidas, sale el producto, y lo que queremos es que el cliente, proteger al consumidor que esté satisfecho. Después el ingeniero Cecilio va a comentarles cuáles son esas características. Y acá me detengo un poquito, porque ya voy a tener que darle el pase al ingeniero Cecilio, no sé cómo estamos de tiempo. Hablamos de sustentabilidad. Vieron que en una de las slides decía explotación agrícola. Yo me permito estar en desacuerdo con eso, porque no podemos hablar de sustentabilidad cuando hay explotación. Acá, para el que exista el desarrollo sustentable, tenemos que, sí, considerar las tres dimensiones: la dimensión social, la sociedad, la dimensión ambiental, la dimensión económica. Nadie hace ningún proyecto sin tener una rentabilidad. ¿Y qué debemos considerar? Que sea lo más equitativo posible la sociedad y la economía, que sea soportable para el ambiente, que sea viable económicamente. Para eso necesitamos contar con capital humano que esté fortalecido, con habilidades, competencias, conocimientos. ¿Cómo se hace eso? Capacitando, ¿sí? Educando, capacitando. Y ese capital humano construirá una mejor sociedad, el capital social. Se generan lazos de confianza, cooperación entre las sociedades. La parte ambiental, el capital ambiental, cuidar la biodiversidad, proteger el suelo, proteger el agua, estos recursos valiosísimos. Y por último, el capital productivo, el capital fijo y circulante, ¿sí? ¿Para qué? Para el desarrollo local. Para el desarrollo local, porque es la construcción colectiva a nivel local que tiene como objetivo movilizar los recursos del territorio en torno a un proyecto común e incluir al conjunto de la población. Se logra con autonomía y autonomía tecnológica. Bueno, no sé si fui muy rápido, si fui muy despacio. La verdad que me enganché. Ahora le doy el pase al ingeniero Cecilio. Ahora sí. Sí. Bueno, gracias, Mabel. Ahora yo retomo un poquito la cuestión de las buenas prácticas, pero más que nada tratando de enfocar, de darle una visión un poco más general desde la teoría de la calidad. Y para eso vamos a empezar con una teoría de la calidad de origen francés y que tiene 4 S y 2 Rs. El primer grupo se le llama calidad implícita. Lo que decimos, ni daño ni engaño. Es algo evidente y esencial. Se relaciona también con la autenticidad, por ejemplo, el peso, el origen. Y ahí aparece la primera S, la S de salud. Y que el consumidor requiere que el producto que él va a comer tenga el valor nutritivo que se espera. No nos imaginamos, por ejemplo, una naranja o un tomate sin vitamina C, pero también algunos productos ligados a las fibras. Y esto deriva en los alimentos funcionales, aquellos que de alguna forma o de otra tienen componentes que hacen bien a la salud o alguna enfermedad en particular. Si vamos, esta teoría yo también la adecué un poquito hacia el lado del turismo, ¿sí? Y entonces voy a mencionar algunas cuestiones ligadas al turismo.
en especial el turismo rural, el turismo inclusivo, etc. Si lo vemos por el lado de la salud, a nivel del turismo, tenemos los spas, las termas, ¿sí? Y desde otra óptica totalmente distinta, cómo el turismo también beneficia a la salud mental, ¿sí? Porque nos distrae, porque nos abre la cabeza. La segunda S es la S de seguridad, que es lo que vino trabajando Mabel recién. Todas las cuestiones ligadas a la inocuidad. ¿Y qué se nos exige? Que tengamos alimentos seguros. Para esto, bueno, tenemos sanidad, tenemos calidad, y ahí aparecen las buenas prácticas agrícolas a nivel primario y las buenas prácticas de manufactura a nivel de empaque y a nivel de la agroindustria. Luego aparece el COVID, que nos empieza a insistir con que tenemos que garantizar la inocuidad de los alimentos, mucho más que antes. El segundo grupo es la calidad definida por atributos de valor. A esto lo llamamos la calidad explícita, es lo que el consumidor declara. Y ahí entramos en cuestiones más voluntarias. Y aparece la tercera S, la S de satisfacción. Y el consumidor elige por los 5 sentidos. Huele, oye, degusta, observa, toca. Alguien me preguntaba alguna vez cómo el consumidor puede elegir por el oído. Y no se nos ocurría un ejemplo hasta que alguien lo dijo. ¿Cómo elegimos la sandía? Hacemos toc, toc, golpeamos la sandía y de acuerdo al tipo de sonido podemos saber si está pasada o si se puede comer, o si está madura. Esto es lo que también se denomina calidad organoléptica. Si vamos a nivel del turismo, se habla de una geografía del gusto. Y ahí nos encontramos con que en diversas zonas de nuestros países, uno no puede imaginarse visitar alguna zona de Argentina o la Patagonia o la Pampa sin comer un asado de carne o de cordero, o unas empanadas o un locro, o lo mismo que en México, las delicias de la cocina mexicana, o la ecuatoriana o la peruana, ¿sí? Y esto tiene que ver con esta calidad organoléptica, con esos sentidos, con esa mezcla de aromas, de sabores. La cuarta S es la S de servicio. Esto tiene que ver con la comodidad y con la facilidad con que se manipula un alimento. No por nada los melones son cada vez más pequeños. Se venden tomates cuadrados que caben en las cajas y caben más en las cajas. Las sandías son cada vez más chicas, si fuese posible una por persona. Y así, digamos, este tema de la conservación, por otro lado, la atención al cliente por el lado del turismo. Vamos a la siguiente diapositiva, Mabel. Mabel, ¿me escuchás? Si no, yo voy a compartir, me parece, Un momentito no cambia. Bueno, entonces voy a compartir yo mi PowerPoint que lo tengo en línea. Aguárdame un segundito. Sí. ¿Sí? Ahí está. Ahí justo cambió, ingeniero. ¿Ahí se ve completo o se ve...? No, se ve perfecto. Ahora lo agrando y volvemos a la normalidad. Bien. Y ahora seguimos con las dos R. La primera R, la R de regularidad, que es cuándo está disponible el alimento. De nada me sirve consumir un alimento inocuo si solamente lo puedo conseguir en una ventanita de tiempo. Entonces ahí vienen, bueno, las cuestiones de los invernaderos, también viene la cuestión de la importación y la exportación a los países del sur, al norte y viceversa. Esto también tiene que ver con la estacionalidad, obviamente. Y la cuarta R, la R en francés de rêve, que en francés significa ensueño, y que tiene que ver con el placer y prestigio
que pueden otorgar, digerir, comer, mostrar algunos alimentos, ¿sí? Y allí aparecen los productos diferenciados, las frutillas con denominación de origen, el melón con denominación de origen de San Juan, las frutillas de Coronda, el café de Antigua en Guatemala, ¿sí? El ron con denominación de origen en Guatemala, el tequila, el mezcal con denominación de origen en México, el mango ataulfo, riquísimo, de México, de Chiapas, la talavera, que son esas cerámicas bellísimas con denominación de origen, porque creo que es indicación geográfica en ese caso. Y si vamos por el lado del turismo, esto tiene que ver justamente con las rutas alimentarias, con lo ligado a lo patrimonial, a lo cultural, los pueblos mágicos de México, el turismo nostálgico, y también lo que, tanto en alimentos como en turismo, se relaciona con las experiencias memorables, que tiene que ver con lo que podemos contar. Ahí vemos algunos ejemplos, calidad suprema en México, el café de Antigua, el Label Rouge, que es la etiqueta francesa de alta calidad, el sello de alimentos argentinos. Y vamos, antes de avanzar, les quiero mostrar una diapositiva que le agregué a último momento, escuchando la interesante charla de Mabel, la experiencia. Me tocó vivir en México, en Tijuana, concretamente. Hace unos cuantos años me invitaron a Tijuana a dar unas charlas sobre estos temas, y me pidieron que vaya a una zona hacia el sur de Tijuana, una zona hortícola, San Quintín, los mexicanos la deben conocer muy bien, a dar una charla sobre responsabilidad social empresaria. Un grupo de 16 productores hortícolas, medianos y grandes, y lo que están viendo aquí es una fresa, una frutilla, depende del país, orgánica, pero me llamó la atención, justo esta foto la tomé yo, y tiene que ver con buenas prácticas, y tiene que ver también con responsabilidad social. Este era un productor, cuando visitamos su campo, allí en Tijuana, en Baja California, Tijuana es la ciudad, ¿sí? Esto es San Quintín. Si ustedes ven la altura de los camellones, a mí me impactó, tendrían alrededor de 70 centímetros de altura. Imagínense la cantidad de tierra, de movimiento de tierra para lograr esos camellones. Es una plata enorme. Y si ustedes ven a los productores que están recolectando fresa en ese momento, algunos están agachados, pero la mayoría la están cosechando prácticamente sin agacharse, o agachándose poco. Entonces pregunté, ¿por qué motivo la altura de los camellones? Y nos contaron ahí que esa fresa se exportaba directamente a Estados Unidos, los camiones estaban ahí alrededor, estaban también unas camionetas con unos baños químicos que se iban acercando hacia donde iban cosechando los productores. Y entonces le pregunté ¿por qué están haciendo eso? Bueno, porque nos lo exige nuestro proveedor. Las buenas prácticas agrícolas que nos exigen, adicionalmente le están agregando cuestiones ligadas a la seguridad laboral, a la seguridad de los trabajadores, a las cuestiones ligadas a la salud ocupacional, y con esa altura tendrían menos enfermedades. Ellos nos contaban que la auditoría que ellos recibían era muy estricta. Iban 2 auditores, uno en campo, en este momento había auditores en el campo, que estaban hablando con los productores, le estaban preguntando cuántas horas de trabajo tenían, porque no pueden trabajar más de tantas horas. Y ahí hay toda una cuestión de discusión. Ellos cobran a destajo, cobran por cantidad de frutilla cosechada. Entonces obviamente querrían trabajar 12 horas. Y mientras tanto, había otro auditor en la parte administrativa de la empresa, verificando la cantidad de horas que se le paga habitualmente a ese trabajador. Entonces es una auditoría doble.
Esto se exportaba a los principales supermercados de Estados Unidos. Bueno, ahora sí, volvemos a la teoría de la calidad. A ver si ahí está. Ahora sí. De nuevo. A ver si se ve. Bueno, a estas 4S y 2R, que es una teoría francesa, hace algunos años, y a partir de, bueno, de una tesis que hice, comenzamos a ver cómo las buenas prácticas, la calidad tradicional, comenzaba a tener nuevas demandas. Y a esto lo llamé la E de ética, o la nueva calidad, que son las barreras no arancelarias al comercio. Como hoy se comienza a exigir cada vez más una cantidad de cuestiones ligadas a la salud, ligadas al medio ambiente, ligadas a lo laboral, a lo ambiental y a lo social. Entonces esta letra E de ética la he subdividido en 3 cuestiones. Ligado a las creencias religiosas, algo ya lo mencionó Mabel, kosher, halal o incluso alimentos ancestrales. La siguiente ligada a sistemas basados en criterios de justicia y responsabilidad social. Y aquí tenemos el comercio justo, fair trade, un protocolo orientado hacia pequeños productores y, en los últimos años, también a trabajadores. Por el lado del turismo, el turismo justo, un concepto que nació en el sur de África y que está comenzando a tener algún impacto en algunos países centroamericanos como Costa Rica. Otra etiqueta interesante, aunque no se aplica a alimentos, pero sí a textiles, la ética en la etiqueta es un protocolo francés en textiles y que se relaciona con cómo se reparte la torta en un producto final. En una camisa, en una camiseta, cada producto tiene una torta justamente, que dice, por ejemplo, que el 10% de lo que el consumidor paga va al productor, el 15% va al kilo ese algodón, el 20% va al comerciante, el 30% va, y así se va armando esa torta. Esto obviamente es bastante complejo, es discutible, pero bueno, hay gente que lo está demandando y puede ser un buen ejemplo de sellos. ¿Sí? Rainforest Alliance, utilizados en turismo y en algunos productos ligados a la conservación de la naturaleza. El FCC es un protocolo ligado a la forestación y al mantenimiento de bosques naturales. Y finalmente la responsabilidad social empresaria. Ahora vamos a ver alguna definición. Y el tercer grupo está ligado a las formas de producir, es decir, cómo hacemos, cómo producimos, cómo generamos un producto. A nivel del turismo, las formas de servir al cliente, de servir al turista. Y ahí lo más común de citar es el producto orgánico. Lo producimos sin agroquímicos. Eso no significa que es inocuo, significa que no tiene agroquímicos. Obviamente que si le aplicamos las buenas prácticas agrícolas, vamos a garantizar una determinada inocuidad de ese producto primario. Y también viene el concepto de sustentable. Sustentable es tan amplio, pero bueno, como decía, como en esa diapositiva que mostró Mabel, esos 3 esquemas de la sustentabilidad económica, social y ambiental, que hoy se están convirtiendo en protocolos, muchos más profundos, mucho más específicos que los protocolos de buenas prácticas agrícolas. Y ahí nos encontramos con, bueno, lo primero, las buenas prácticas agrícolas certificadas. El más común a nivel de los supermercados europeos es el Global Gap, que lo citó Mabel, o el Tesco del supermercado inglés, pero hay muchos otros y cada vez más. La agricultura certificada, por ejemplo en APRESID, o soja sustentable en Argentina,
También hay azúcar sustentable, las tablas, no me sale el nombre exacto ahora en inglés, las tablas redondas de azúcar o de palma. La huella hídrica, cómo se empieza a exigir que se calcule la cantidad de agua que se gasta en un producto. La huella ecológica, el CO2 cero, dióxido de carbono, que primero se reduce y luego se compensa. Y allí también se deriva de esto el turismo sustentable, el turismo responsable. No nos vamos a expandir porque demoraríamos demasiado. Y así llegamos a la responsabilidad social. Primero se la conoció como responsabilidad social empresaria. Y luego, a partir de la norma ISO 26000, que no es una norma certificable, simplemente es un manual, es una indicación sobre responsabilidad social, convierte lo que antes se llamaba responsabilidad social empresaria en responsabilidad social de las organizaciones. Esto fue hace pocos años, creo que fue en el 2011, por allí, 2011-2012. Justamente, ¿por qué pasa de empresario a organizaciones? Porque se empieza a incluir a las organizaciones de la sociedad civil y al Estado, también como agentes que aplican y que necesitan aplicar responsabilidad social y que deben ser responsables. Así llegamos a la primera definición de responsabilidad social empresaria en este caso, ¿sí? Esta es de la Unión Europea, la primera definición que hubo. Y es el compromiso voluntario de la empresa a contribuir a un desarrollo económico sustentable en alianza con sus empleados, la comunidad local y la sociedad en general a fin de mejorar la calidad de vida. A mí me gusta mencionar otra definición de una norteamericana, Barbara Parker, que dice: RCE es el proceso por el cual las empresas negocian su rol en la sociedad. Es decir, ¿para qué están las empresas? ¿Solamente para crear valor económico? ¿O también para crear valor social? Dicho desde otro lugar, ¿sirve una empresa exitosa en un ambiente de pobreza extrema? Bueno, sin duda que sirve, pero sin duda que todos van a estar incómodos. Los empleados, los dueños y los que los rodean. Entonces, las empresas también tienen otro significado, o pueden generar cambios, cambios en la sociedad que nos rodea. Finalmente, en el 2011 hubo otra definición de la Unión Europea y que dice que habla de la responsabilidad de las empresas sobre sus impactos en la sociedad. Tenemos que garantizar eso, que las empresas sean responsables sobre sus impactos económicos, sociales y ambientales. Vamos a la siguiente. Esto, a veces se traba estas cosas, pero ya vamos a volver, me esperan un minuto y... Ahí está. Ya volvió. ¿Cómo surge la responsabilidad? ¿Cómo surge la responsabilidad social? Esto lo digo entre amigos. Esto lo hice yo hace unos cuantos años, esta diapositiva. Y surge por los malos. Surge por los que estaban haciendo las cosas mal. Y surge en el este asiático, en Malasia, en Filipinas, en China, en grandes factorías que de repente empezaron a ver, alguien auditó, alguien miró, alguna empresa se incendió, y vieron que los que estaban trabajando trabajaban 16 horas por día, dormían en las fábricas, se contrataba trabajo infantil, tenían las peores condiciones de trabajo. Bueno, aún hoy algo de esto sigue existiendo, o bastante de esto sigue existiendo. Entonces, esas mismas empresas que en realidad lo que hacían, por el caso de Nike, por el caso de Adidas o de muchas otras, lo que hacían era, para disminuir costos, contrataban a otras empresas
privadas en India, en Malasia, en China, que les fabricaran sus zapatillas, su ropa, sus textiles, etc. Y lo que ellos querían era un producto final. No se preocupaban por cómo, porque ellos decían, bueno, esos empresarios son los responsables de sus trabajadores, no es la gran empresa que está en Estados Unidos. Bueno, cuando esto salió a la luz, muchas de estas empresas perdieron un montón de plata porque también se las hizo responsables. Y de hecho son responsables de su cadena de valor. Y bueno, luego también otros casos, como casos de corrupción financiera espectaculares, la caída de Arthur Andersen, de Enron, de WorldCom, de Parmalat en Italia, la aparición del cambio climático cada vez más fuerte en nuestras cabezas, ¿sí? En nuestras comunicaciones. Los casos, como les decía antes, de trabajo esclavo, trabajo infantil en el campo, que se ven en el sector agropecuario bastante seguido. También la aparición de un consumidor consciente, que está comenzando a exigir a las empresas que hagan algo. Este consumidor consciente no está en todos lados, lamentablemente. Este consumidor consciente, en primer lugar, aparece en los países desarrollados, en aquellos consumidores que tienen un mayor nivel de vida y que pueden exigir y que pueden pagar un producto que garantice determinados sistemas de calidad. Y cada vez más en otros países, nuestros países menos desarrollados, nuestros países de América Latina. Este consumidor consciente está, diría, en muchos consumidores que entienden un poquito más del ambiente, están muchos consumidores que tienen un nivel cultural, si quieren, un poquito más elevado, están en aquellos consumidores que tienen un nivel económico un poquito más elevado, digo en nuestros países. Y de nuevo, no es la mayoría, pero sí es una tendencia. Vamos hacia eso, hay cada vez más consumidores conscientes, que no solamente exigen por precio, que además de elegir por precio, exigen por condiciones de trabajo, exigen por sistemas de calidad, exigen por garantías, exigen por confianza. A nivel de los productos agrícolas también aparecen una demanda mayor de responsabilidad social por los casos de intoxicación masiva en Estados Unidos, en Europa, el caso de las dioxinas, por la aparición de determinados contaminantes, pensemos en los agroquímicos nada más, el exceso de agroquímicos. Luego, como decía antes, la aparición del COVID-19. Todo esto que estoy hablando, si no tuviésemos esta comunicación global, esta prensa que aparece en todos lados y que hoy nos estamos enterando qué es lo que está pasando en África, qué es lo que está pasando en el Golfo de México, qué es lo que está pasando en todos lados, esto es lo que finalmente impulsa la responsabilidad social empresaria. Vamos a la siguiente. Ahí está. Y para ir terminando, porque no quiero avanzar demasiado y ser muy pesado, ya estamos bastante pasados en horario. Voy a mencionar uno de los protocolos de responsabilidad social. Hay muchos protocolos. Está el Social Accountability 8000, que fue el primero que surgió, un protocolo más centrado en lo laboral. Se aplica a muchas textiles y se aplica también, por ejemplo, en campos grandes de banano, en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, en Dominicana. Todas las empresas de Dole, por ejemplo, tienen la norma S8000. Otros protocolos, como la Iniciativa del Reporte Global, o GRI, es una forma de enseñar a las empresas a reportar. Explica cómo se hace un reporte de sustentabilidad. Hoy tiene aproximadamente 12.000 empresas que están certificando el GRI. Y bueno, uno de ellos es la iniciativa del Pacto Global de Naciones Unidas, ¿sí? Este Pacto Global de Naciones Unidas surge en 1999-2000 como parte
de los objetivos del milenio de Naciones Unidas. Luego estos objetivos del milenio, hace pocos años, se convirtieron en los objetivos de desarrollo sustentable. Bueno, el Pacto Global es un protocolo que tiene 10 principios agrupados en 4 ejes: derechos humanos, derechos laborales, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. El Pacto Global, cuando se inició, tenía 9 principios. Luego las mismas empresas solicitaron la anexión de un 10º principio, que fue el de anticorrupción, justamente. Hoy es la plataforma, el protocolo de responsabilidad social más grande del mundo. Hay 14.500 entre empresas y organizaciones que están firmando este pacto global, de los cuales aproximadamente 600 están en alimentos y bebidas, unos 300 en turismo. En Argentina hay 400 empresas, pero en México hay 670, es muy importante en México. En Ecuador 225, también es muy importante en Ecuador. Hay algunos datos ahí, aquí en Guatemala hay 37. Yo digo que el Pacto Global, y con esto vamos terminando, también lo digo entre amigos, es una autodeclaración de bueno, porque es un protocolo que no se certifica, reitero, no hay ninguna auditoría detrás, pero sí es una forma en que las empresas se exponen, que las empresas muestran qué es lo que hacen sobre responsabilidad social, sobre estos 10 ejes. No lo voy a repetir, pero lo mismo que venimos hablando: trabajo infantil, trabajo decente, cuestiones ambientales, cuestiones sociales, trabajo decente y cuestiones de anticorrupción. Todos los años las empresas tienen que emitir una comunicación para el progreso. A nivel de las organizaciones de la sociedad civil se habla de una comunicación de involucramiento, que es parecida, y que muestra qué es lo que ha hecho la empresa o la organización durante el año que pasó. Y bueno, hace unos años me tocó implementar este pacto global en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y también me tocó implementar este pacto global en el mercado central de Buenos Aires, en Argentina. El que conoce el mercado central es uno de los mercados más grandes de América Latina, junto con el de San Pablo, y implementar el pacto fue un desafío muy grande. Obviamente que nunca lo hemos logrado, ni creo que se logre, ojalá que se logre. Yo digo que fue tan complicado implementar el pacto global que en el mercado central, que no solo había trabajo infantil, porque los changarines llevaban a sus hijos. Changarín es el que lleva la mercadería, la fruta y hortaliza, desde el vendedor mayorista hasta el verdulero, hasta la persona que compra la fruta para venderla en su negocio. Entonces, los changarines llevaban a sus hijos y los hijos trabajaban junto con los padres. O había gente que también revolvía la basura y llevándose cosas absolutamente sin inocuidad. Decía, no solamente había trabajo infantil, sino que había prostitución infantil en el mercado central de Buenos Aires. Bueno, como digo, lo implementamos, algunos cambios hicimos, creamos una pequeña escuelita en donde los chicos al menos se los sacaba del trabajo y se los hacía jugar, se les enseñaba, se pusieron maestras, se concretaron algunos temas de donaciones de alimentos, se verificó las buenas prácticas, al menos las buenas prácticas de manufactura, y se entregaba esos alimentos a la gente que no podía consumirlos. Bueno, ya con esto voy a terminar. Bueno, finalmente, como les decía, todos los años el Pacto Global tiene que emitir, cada empresa que firma el Pacto Global tiene que emitir una comunicación para el progreso. El mercado central, en ese momento, al año de haberlo implementado, tuvo que emitir una comunicación para el progreso. Y esa comunicación al progreso fue revisada, fue discutida, fue pública, tiene que ser pública. Tiene que estar en la web de la empresa y en la web del Pacto Global. Hoy ustedes pueden mirar el Pacto Global de Naciones Unidas, el
en la web de Naciones Unidas, y pueden revisar de distintas empresas sus reportes. Bueno, yo voy terminando. Y bueno, si quieren, quedo libre para sus preguntas, si es que las hay. ¿Hay alguna pregunta? No, no tenemos preguntas. A ver, voy a dejar de compartir, a ver. Bueno, quedamos 27. Bueno, si no tenemos preguntas, a ver, ¿querés agregar algo? No, la diferencia entre una norma y un protocolo que usted hizo referencia. El protocolo es el modo, es el procedimiento para llegar a algo. Y la norma es lo que yo había explicado anteriormente, que es el conjunto de reglas en las que uno se debe ajustar o se debe adecuar para cumplirlas, que son reglas documentadas. ¿Sí? Es diferente. Por ejemplo, para cultivos, en cuanto a INTA, hay guías, protocolos o manuales de cada cultivo que usted nombró, frutilla, batata, mandioca, ¿no? Esos son los protocolos. Una norma un poco más grande. Eso quería aclarar. No sé si nadie tiene preguntas. Sí, a mí fuimos muy claros. A ver. Sí, o es la hora quizás. A mí me gustaría preguntar. Sí. Hola, desde Tucumán. Perdón, desde Tucumán, sí. Soy Noelia, desde Tucumán. En cuanto a las certificaciones para pequeños productores, estaría bueno aclarar que también seguís un protocolo en el cual después puede o no terminar en una certificación, pero sí hace mucho hincapié en el protocolo para los pequeños productores, que son los que en definitiva terminan en un mercado, porque acá nosotros tenemos, no tan grande como el mercado de Buenos Aires, pero sí tenemos el mercado común del sur, que está acá en Tucumán, donde es la confluencia de todas las frutas y hortalizas que llegan de todo el norte. Acá se ha intentado hacer algo así, pero no se llegó, no se terminó haciendo nada. En ese caso, es bueno seguir primero con un protocolo para ver desde qué manera y hasta qué punto se puede llegar a lograr un cambio y recién pensar en una certificación, ¿verdad? Sí. No sé si quiere contestar usted o contesto yo, ingeniero. Empieza vos y después yo hago algún comentario. Sí, bueno, en ese tipo de situaciones, por supuesto que uno aspira a llegar a una certificación participativa, ¿no? Por el tema de costos y sobre todo, los costos que tienen las auditorías de una tercera parte, porque hay distintos tipos de auditorías. Pero en el caso específico, que yo me imagino que lo mismo debe pasar, pasa acá en esta zona, en el Chaco, el protocolo, como les decía, es un manual, guía, procedimiento, ¿para qué? Para lograr la inocuidad. Esos hay que ser responsable de que uno está trabajando con alimentos y esa normativa hay que cumplirla, no solo por ese objetivo, sino también porque está establecido en el Código Alimentario Argentino. Y en ese caso es importantísimo articular con bromatología local, sí o sí, que es la parte de competencia en ese ámbito, y bueno, con otros agentes del municipio y también con otras partes, con SENASA y con otros grupos de productores, ¿sí? Pero el protocolo hay que cumplirlo, pero de a poco. ¿Por qué? Porque uno ya cuando dice, bueno, vamos a implementar un protocolo, queda como acartonado. El protocolo me dice qué hacer, ¿sí? El cómo hacer lo pone, esa creatividad la pone el feriante. O sea, yo tengo que cuidar la inocuidad. Eso es lo que hay que cuidar y proteger al consumidor. Ingeniero, no sé si quería agregar algo más. Sí, está clarísimo. Fuera de lo que puede ser obligatorio o puede ser necesario cumplir, que son efectivamente las buenas prácticas,
También hay sistemas, hubo casos muy interesantes de protocolos propios, no obligatorios. El de la Feria Agroecológica de Córdoba, por ejemplo, es un protocolo, ¿sí?, que incluye buenas prácticas, pero incluye algunas otras cosas, ver cómo se está produciendo, si es efectivamente agroecológico o no, y que también es una forma de empezar a validar, a empezar a darle confianza a ese pequeño productor. Otros ejemplos, yo he conocido, hay muchos ejemplos muy interesantes. En Misiones, en Argentina, hay ejemplos de las ferias francas. En Ecuador, un caso muy interesante en el cual yo participé, en la provincia de Imbabura, en Ecuador, en donde la misma gobernación de la provincia tenía ferias de pequeños productores, en donde ellos mismos, había un ingeniero agrónomo, que iba a verificar, no era, ni siquiera era un protocolo, bueno, podríamos llamarlo un protocolo voluntario, por llamarlo de alguna forma, en donde se verificaba algunas cuestiones de las buenas prácticas. Y al menos esos productores eran mirados por un técnico que asistía una vez al año a sus fincas, a sus campos, y de alguna forma, no digo que garantizaba, pero sí al menos tenía una mirada más institucional sobre el productor. No era cualquier cosa a la feria, que es lo que habitualmente pasa, sino que era un productor que al menos es mirado por alguien. Y eso da más confianza al consumidor, sin duda. Y eso puede garantizar o puede lograr que un consumidor elija pagar un poco más o al menos, si paga lo mismo, elegir a ese productor que elegir a otro que no tiene ninguna garantía. Sí, no por eso no tienen validez las garantías participativas, al contrario, tienen mayor valor porque se conocen entre los productores, ¿sí? El control es entre ellos. Se visitan las fincas con un cierto protocolo que hay que controlar, las listas de verificación, como ese ejemplo que yo les mostré, las listas de chequeo, y eso es lo que tienen en cuenta. O sea, acá lo que se trata es de bajar los costos de la auditoría. Pero eso no quiere decir, son buenísimas las garantías participativas y son una puerta más que se abre a los pequeños productores. Noelia, no sé si está contestada tu pregunta. Por ahí agrego otra cosa más. Los sistemas participativos de garantía hay de muchos tipos. En el caso de la Feria Agroecológica, había primero los mismos productores controlaban, pero también tenían organizaciones de consumidores, tenían consumidores que estaban controlando. Hay sistemas participativos de garantía en donde participan organizaciones de consumidores, productores y también municipios y también entidades estatales. Si vemos en el desarrollo de las denominaciones de origen e indicación geográfica, la creación de un organismo rector propio de la denominación de origen o indicación geográfica cumple de alguna forma en algo parecido a un sistema de participativo de garantía. No es lo mismo, pero tiene una función parecida. A ver, aquí hay una pregunta. A ver, la voy a leer. Bueno, acá Ana Belén dice que concuerda totalmente, cree que el seguimiento de organismos oficiales, INTA, municipalidades, INTA o desde otros países, organismos técnicos, donde haya veterinarios, ingenieros agrónomos, bueno, gente que pueda seguir técnicos, acompañar a los productores desde la extensión y que ellos mismos también quieran mejorar sus productos y adaptar protocolos, ya que redundan el bienestar de todos. Sí, coincido totalmente. Bueno, saludos desde México. Mira qué interesante. Yesenia dice, tenemos una farmacia viviente en la universidad, estamos buscando llevarla a las comunidades para incentivar el turismo rural. Un excelente. Buenísimo.
Buenísimo. Sí, sí. Bien. Ay, no ¿Tenemos se alguna escucha. pregunta y los dejamos trabajar, pasear? Almorzar para algunos en la Argentina. Almo- almorzar para algunos, sí. Bueno, Buenos días. bueno, Sí, Josefina, ahí hay una pregunta, parece. Josefina. Buenos días. Yo quisiera saber cómo se podría apoyar al pequeño agricultor. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal hay varios en el área rural. Como oía yo al ingeniero que había que inspeccionar el producto, por ejemplo, aquí no utilizan mucho el abono orgánico, pero cuando el producto sale muy pequeño, entonces los consumidores prefieren el producto grande. Entonces, ¿cómo se podría ayudar ahí a los pequeños agricultores? Porque yo he trabajado en la extensión rural. Sí, justamente con los sistemas de extensión de los organismos oficiales, los organismos públicos, somos los encargados de acompañar a los productores y de lograr el objetivo. Si el cliente prefiere otro tipo de frutas, bueno, trataremos de mejorar esa parte. De todas maneras, muchas veces, por ejemplo, en las hortalizas de hojas que están agujereadas, la gente por conocimiento prefiere comprar esa y no la que está totalmente lisa, ¿sí? Porque la que está totalmente lisa muchas veces contiene productos de síntesis química, no así los otros. mira, yo te voy a contar una anécdota. Hace muchos años, hace cerca de 15 años, me pidió entrevistar el presidente de una gran empresa multinacional de agroquímicos en Argentina. No voy a decir el nombre para no quemarla. Y bueno, en confianza empezamos a hablar de responsabilidad social, que ellos querían implementarla y que no le daban fondos en su matriz, entonces estaba preocupado por el tema. Y me dice, mirá, dice, yo a mi esposa le digo que compre lo que está más feo de la verdulería, que si ve una manzana que está perfecta, que no la compre, que si compre, que compre otra cosa. Claro, que dude. Que Sí. vendía esos productos, digamos. Pero bueno, esto es real. Y por ahí, para complementar lo que decía Leonor, creo que era Leonor, bueno, no sé quién lo decía. Josefina hizo la Ah, pregunta, pero acá Josefina, veo perdón. otra pregunta de Leonor muy similar. Sí. Bueno, para complementar lo que decía Josefina, no solo el apoyo de la extensión pública, que para mí es imprescindible, sino la asociación entre productores. Yo me toca ver aquí en Guatemala, y me toca ver permanentemente en Argentina también, y en muchos países, la falta de productos de pequeños productores en los grandes supermercados, en las ferias, o la falta de ferias, si quieren que acerquen ese producto, en los circuitos cortos de comercialización. Yo creo que eso es básico. Pero los circuitos cortos de comercialización también tienen que ser monitoreados, ya sea por sistemas participativos de garantía o por alguna forma que dé confianza al consumidor. Si no, podemos trasladar un problema y hacerlos inviables. Entonces, yo creo que esa es una de las formas de acercar el producto, el pequeño productor al consumidor. Por ejemplo, yo les he propuesto a alguna gente aquí en Guatemala y en Ecuador también lo hemos conversado, la generación de protocolos de comercio justo para el productor local. No solamente el Fair Trade, que es un producto certificado, que se vende de los productores pobres del sur a los consumidores ricos del norte, para ponerlo en términos un poco más fuertes, sino para los pequeños productores para consumo local de sus connacionales, ¿sí? Tenemos que lograr ese comercio justo local. Hay un protocolo interesante que lo ha desarrollado un ex alumno nuestro del diplomado, que justo hoy no está, en Mendoza, en la provincia de Mendoza, que están implementando un protocolo de comercio justo provincial en Mendoza.
Bueno, al menos es una ley que están proponiendo. No sé a qué punto llegará. Me gustaría que hagamos una charla, próximamente, seguramente septiembre, octubre, vamos a hacer una charla sobre comercio justo, pero en suplementación local, digamos. ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿Qué es lo que ha pensado en la provincia? Y no pensado para exportar, sino pensado para el consumidor local. Sí. Ahí también veo que Leonor Gómez, que no sé de dónde es Leonor, pero dice, ¿cuál es el proceso para que las entidades gubernamentales les brinde acompañamiento a pequeños productores? Yo estoy en el área de extensión del INTA Colonia Benítez, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y la verdad que conocemos a los productores, no a todos, a veces es difícil llegar a todos, pero se conocen bastante. Y lo que pasa es que a veces no tenemos recursos, desde lo básico que es combustible o camioneta. Entonces, eso sí hace muy difícil. Y nos contactan a través de redes sociales, tienen nuestros teléfonos, los productores, es decir, que en este momento es ese nuestro contacto, pero no sé de dónde es Leonor. De Guatemala. Quizás se muevan de manera diferente. Mira, Sí. yo te cuento un caso en Guatemala. Sí. Yo siempre trato de comprar productos locales. Aquí en Guatemala, en general, digo, no digo en algún caso específico, pero uno va a un supermercado, de los medianos a grandes que hay aquí, y se consigue dulces o mermeladas industriales, una calidad intermedia, algunos dulces artesanales caros, muy caros, se consigue mucho. Yo he comprado, a mí me asombra, mermelada de frutilla de Egipto, mermelada de frambuesa de Egipto. El supermercado Dólar, Leonor, seguramente lo conocerás. A mí me asombra la falta de presencia de los productos, de los pequeños productores en los supermercados aquí en Guatemala. Es realmente una pena, pero bueno, hay que seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo. ¿Y cuál sería la vía para darle una respuesta a Leonor? Políticas públicas sin duda, Claro. políticas públicas sin duda, pero si no las hay, Fabricarlas. Claro, hay que crear la Asociación de Pequeños Productores, Sí. generación de ferias locales, generación de confianza, generación de certificaciones propias, sin esperar pensar en una exportación. ¿Sí? Comenzar por una buena práctica, si querés, armada ad hoc, para poder avanzar hacia productos más elaborados, con más garantías, con más... Pero claro. no se puede. Esto de las garantías que usted hace referencia, de las garantías participativas, no es que yo con mi criterio y mi subjetividad voy a decir esto es válido o no. Quiero aclarar que para eso hay que seguir un protocolo, un procedimiento para el tipo de producto que se está comercializando, y ese protocolo tiene que estar en concordancia con la reglamentación de la bromatología o de la sanidad, y además uno debe contar con los análisis de laboratorio de los productos. No es que yo doy mi palabra acá todo bien con la palabra, pero vale lo que está escrito. Valen los análisis, valen los registros, valen los seguimientos, valen los monitoreos, los datos y la información generada con esos datos. Porque hay una cuestión que es cierta, que hay que fortalecer a los pequeños productores o a los agricultores familiares y las ferias locales, pero no nos olvidemos del objetivo principal, que es proteger a la población. Estamos produciendo alimentos que se consumen frescos. Entonces, eso es importantísimo. Sí, totalmente, pero de todas formas, yo entiendo tu posición y no siempre se puede medir. No.
Ahí está nuestro trabajo. Vamos hacia eso, nuestro Mabel, desafío. queremos ir hacia eso, pero a veces pedirle a un pequeño productor de, no sé, vamos a poner un ejemplo aquí en Guatemala, de Altamira Paz, o mismo del Chaco, que vos conocés bien, o de San Juan, desde un lugar, bien lo conozco, un lugar alejado. Pedirle un montón de garantías no siempre las puede dar, no siempre las puede pagar. A veces los análisis de inocuidad, los análisis bacteriológicos, los análisis de agua, hay que pagarlos. Hay que pagarlos. Permítame. Bueno, vamos hacia eso, queremos ir hacia eso y sabemos que es imprescindible, pero mientras tanto hagamos algo, juntémonos, creamos el pequeño productor, capacitémoslos. Ya, yo les pongo un ejemplo muy práctico y si quieren vamos a ir cerrando. Hace unos 20 años hice un curso sobre calidad e inocuidad en el IRAM y en el final, el último día, queríamos ver la parte práctica. Era un curso sobre buenas prácticas de manufactura y HACCP. HACCP es un sistema un poco más avanzado que garantiza la inocuidad en alimentos procesados. Hoy es exigido cuando uno exporta un producto elaborado agroindustrial de consumo humano, es casi imprescindible. Entonces nos tocó ir a un shopping en la capital, en Buenos Aires, uno de los shopping más caros en la calle Florida. Si alguien conoce Buenos Aires se va a dar cuenta de Florida y Córdoba. No me acuerdo el nombre ahora, pero es el shopping, digamos, uno de los más caros de Argentina. Y fuimos a comer ahí. Tiene todo un patio de comidas, todo un piso, creo que estaba en el subsuelo, con los lugares más caros, desde sushi hasta lo que fuese. Y nuestro trabajo no solo era comer y pasarla bien, ya que era el último día, sino era ir a cada uno de los restaurantes, ir mirando como que uno va a comprar y verificar todas las cosas relativas a la inocuidad que habíamos visto. Y lo que encontramos en lugares caros y que no tenían problema en pagar cualquier certificación, cualquier capacitación, era que mezclaban, por ejemplo, el aceite del vinagre estaba en el mismo lugar que el detergente, que el líquido con el que limpiaban los baños. Las tapas de basura, las basuras no tenían tapa, en muchos casos, no en todos. Tablas de madera para cortar alimentos, hoy la tabla de madera en general está prohibida, porque la tabla de madera no se puede limpiar bien. Claro. Exige tablas de acero inoxidable o de granito o mármol, productos mucho más limpios que se pueden limpiar fácilmente. Bueno, todo eso ocurría en el lugar más caro de Argentina. Con esto, ¿qué quiero decir? Que lo que le faltaba era capacitación a esta gente. Era capacitación, nada más. No le faltaba plata, no le faltaba recursos, le faltaba capacitación. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que insistir con los productores, con los pequeños productores. Acá hay un comentario de Rosa Hoyos, que de paso le mando un saludo, que las certificaciones participativas se validan ante los organismos de control. Sí, por supuesto, siempre tiene que haber, sobre todo la autoridad de aplicación de la parte sanitaria de esos alimentos. Tiene que existir y es el que valida, el que da el ok, el último ok. Yo les quería decir algo con respecto del costo de los análisis. Acá en la provincia del Chaco contamos con la Comisión Provincial de Buenas Prácticas Agrícolas y estamos subdivididos en subcomisiones. Esa subcomisión está integrada una parte por el privado o el Ministerio de la Producción, las entidades del agro como SENASA, la SAF, también distintos organismos del Estado provincial como la Dirección de Suelo Rural y el INTA. Lo que hemos hecho, porque no desconocemos que son caros los análisis, y por supuesto el productor va a priorizar un análisis para la familia antes que para el de suelo, por ejemplo,
Y lo que hemos hecho fue actuar. Hay también el Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, que nos da una mano valiosísima para la toma de muestras y análisis de agua. Entonces, los productores que comercializan sus productos en el mercado local, en el mayorista de resistencia, que es privado, se le hacen análisis, ya hemos ido a tomar muestras de agua y de suelo, y bueno, de esa manera se ve mitigado un poco el costo del análisis. Es decir, los productores que más o menos con los que hemos trabajado y que quieren ser demostradores de buenas prácticas agrícolas, están contemplados en ese aspecto para bajar el costo de los análisis. Entonces es otra manera de trabajar, pero siempre tiene que uno relacionarse con alguien, el contexto externo, ¿no? Que ya les hablaba. Bueno, creo que vamos a ir terminando. Por ahí le consulto a Ariel, porque hay varios que me han preguntado en dónde van a estar las charlas. Seguramente van a estar en la página web del INTA San Juan, pero también en la página Sí, de Ariel. en Facebook de Colonia Benítez también lo vamos a subir. Y si quieren lo podemos subir al YouTube para dejarlo accesible en nuestro canal de YouTube de Colonia Benítez, como para que accedan más fácil desde el YouTube. Bueno, perfecto, muy bien. Muchas gracias acá yo a todos. las saludo también de parte de todo el equipo de Procadis. Les dejamos un beso grande, gracias por participar. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, Nancy, por todo. Muchas gracias por todo, gracias por participar. Cariños. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Adiós.